Después de que Yeonhee usara su habilidad, presenciamos un recuerdo. Un soldado advierte a su princesa que salir sin protección es peligroso, que siempre causa problemas cuando lo hace sin permiso. La joven elfa responde con firmeza que puede cuidarse sola, pero el soldado replica que es el príncipe quien se preocupa por ella. La princesa, sonriendo, dice que no debería preocuparse, pues el guerrero más fuerte del mundo la está protegiendo, refiriéndose a él mismo. El jefe, para no romper las ilusiones de la princesa, suspira y confirma sus palabras. Le dice que ella es la razón de su existencia, que siempre estará ahí para protegerla, y lo hace mostrando una cálida sonrisa. De vuelta a la realidad, vemos al jefe consumido por el arrepentimiento. La princesa que debía proteger en el pasado era Rikschast. Recupera la conciencia y no puede creer que él mismo la haya dejado malherida. Se arrodilla, preguntándose por qué hizo algo así, maldiciéndose por dañar a quien juró proteger. Sus manos tiemblan al verlas manchadas de sangre, mientras suplica que siga con vida. Lo último que recuerda es haber luchado contra el rey nigromante, quien mantenía a la princesa como rehén. Entre sollozos, exige respuestas a Valicious. Furioso le grita que le diga qué hizo con su cuerpo, pero en ese instante, Yeonhee lo embiste con fuerza, alejándolo de Rikschast para poder defenderlo. A lo lejos, el rey nigromante observa la conmoción. Se pregunta qué está ocurriendo, aunque sigue comandando a sus tropas. Ángela se mueve en silencio. Convencida de que no ha sido descubierta, planea ayudar primero a Yeonhee, pero justo en ese momento varios proyectiles mágicos se preparan para acabar con ella. Yeonhee logra incapacitar al elfo del escudo. Molesto, este acusa a la pequeña de pertenecer al ejército del rey nigromante y amenaza con destrozarlo. Pero como ella no puede hablar, la habilidad de Ángela interviene para calmarlo, diciéndole que son aliados de Rikschast. El elfo, fuera de sí, responde que no le importa, que no se crucen en su camino, porque él mismo acabará con Valicious. La vampiro le revela la verdad, que él es un no muerto creado por el rey nigromante, y que si le cortan el suministro de energía, dejará de existir. El elfo queda atónito. Ángela le advierte que si son descubiertos será reprogramado, y entonces usará su fuerza para destruir a Rikschast, pues esa fue su orden principal. El elfo se enfurece al no encontrar salida. En ese instante, la vampiro es llamada por su maestro. Informa rápidamente que lograron recuperar la conciencia y romper el lavado de cerebro del escudero, que, tal como lo planearon, harán que los demás despierten antes de que Valicious se dé cuenta. Pero Kim la interrumpe, le dice que eso es imposible. Explica que, con ese ataque, Yeonhee agotó la energía del laberinto de las festividades. Ya ordenó a la pequeña que acumule energía lo más rápido posible hasta alcanzar el nivel 5. Ángela le comenta a Yeonhee que están en una situación sin precedentes. El escudero, observando al elfo que combate contra el rey de los Naga, lo llama príncipe. Eso sorprende a Ángela. Si él es un príncipe, entonces no puede ser el líder de una simple banda de mercenarios. Siempre le parecieron demasiado fuertes para ser solo mercenarios comunes. Después de todo, no existen bandas de nivel legendario. Al ver al mago, piensa que probablemente es un mago de la corte, un miembro de la élite de la Guardia Real. El escudero se pone a disposición de las fuerzas Naga y pregunta cómo puede ayudar. Ángela responde que con no ser un enemigo ya es suficiente, porque ella está ocupada distrayendo al rey nigromante para que no lo descubra. Luego le ordena a Yeonhee que lo envíe más allá del laberinto y que acumule energía hasta el nivel 5. La pequeña asiente y, como siempre, obedece. Toma al escudero y lo lanza con gran fuerza, atravesando el campo de batalla de un extremo a otro con facilidad. En el otro lado de la guerra, el jefe se lamenta. Había jurado protegerla con su vida, y no cumplió. Ve como varios no muertos se acercan a Rikschast. Aunque ha recuperado la conciencia, lo único que puede hacer es mirar. Cuando los muertos vivientes están a punto de eliminarla, un escudo de energía repele el ataque. Es el escudero, que usa sus habilidades para salvarla. Con firmeza, afirma que ningún caballero guardián se comportaría de otra manera. Así da inicio el episodio 60 de Odisea en la mazmorra. Valicious se pregunta cuál es la finalidad de abrir un portal y exponer el núcleo del laberinto en plena batalla. Sospecha que es para obtener el bufo del laberinto. Piensa que no parecen tener un plan, aunque nota que la conexión con el escudero se debilita cada vez más. Como tampoco logra verlo, deduce que traman algo, pero no piensa bajar la guardia. Ordena entonces al laberinto de los muertos destruir el portal. Kim observa cómo la quimera del laberinto se mueve, entendiendo que la intención del nigromante es aplastar el portal con ella. Se lamenta, aún falta demasiada energía para alcanzar el nivel 5. Sabe que deben protegerlo a toda costa, pues el sistema indica que la energía del festival apenas llegó al nivel 3, con un 27%. Kim pregunta a Ángela qué hacer, pero ella se disculpa, está ocupada esquivando los proyectiles del mago, mientras Yeonhee sigue luchando contra los no muertos. Kim tampoco puede descuidarse, pues pelea ferozmente contra el espadachín. Piensa que no podrá proteger el portal, observa cómo la quimera alza su puño para destruirlo, y entonces, se escucha una voz: soy el escudo que protege a los elfos. Limar, jefe de la Orden de Caballero. Con un solo golpe de su escudo,
destroza el puño de la quimera. Se dirige a Valicious con firmeza, prefiere morir antes que seguir siendo su marioneta. Ángela le grita que es un idiota, que le advirtió que no se metiera, pero ya lo ve cargando directo hacia el rey nigromante. Valicious ve como el escudero se lanza directamente contra él, preguntándose cómo logró disipar su control mental. Rápidamente esquiva el ataque y se posiciona mejor, dejando de buscar respuesta. Le dice que no entiende cómo despertó, pero que es patético seguir luchando con lo poco que le queda de su miserable vida. Trata de atacarlo, molesto por la idea de que su existencia termine sin siquiera encontrar un verdadero propósito. El escudero sufre bajo el ataque de control mental del rey nigromante, quien observa en su panel del sistema que su objetivo está resistiendo. Le ordena que se rinda y le entregue todo, menospreciándolo, pero el elfo lo manda a callar. Le recalca su error, haber dejado sus almas intactas, así que le mostrará la magia elemental. Al desatar su poder, el sistema le advierte a Valicious: objetivo imparable, el blanco es inmune a estados alterados. Fallo en suprimir presencia. El rey nigromante no lo cree posible, no entiende cómo no puede tomar el control del escudero. Se enfurece al ver que el cuerpo se destruye, incapaz de aceptar que un alma conserve libre albedrío. El escudero le advierte que por eso se liberó de su cuerpo, porque prefiere desaparecer antes que vivir en un recipiente maldito. El sistema revela entonces la verdad: es el espíritu elemental, Limar. Episodio 61. Kim, a lo lejos, se pregunta qué está pasando y si acaso es una proyección espiritual. Observa al espadachín, que también se ha detenido, sorprendido. Ángela comenta que parece un gesto de respeto, y duda si el lavado de cerebro se ha detenido. Kim no entiende a qué se refiere, así que ella le explica que ahora se ha convertido en un espíritu. Han pasado cientos de años desde la caída de los elfos oscuros, nunca imaginó que aún quedara alguien capaz de usar la espiritualización. Kim le pide más detalle. Ella le explica que los elfos son espíritus que habitan en cuerpos físicos. La espiritualización es una técnica que permite que el alma, liberada del cuerpo, permanezca en el mundo material en lugar de ir al reino espiritual. Pero el precio es su completa aniquilación, no podrá reencarnar. Poco después de usar la técnica, el maná se dispersa en el aire. Por eso es considerado un acto sagrado desde hace miles de años. Ella cree que el espadachín se detuvo porque, de manera inconsciente, muestra respeto. Kim lo entiende y lo compara con un archón, pero Ángela pregunta si existe algo similar en el mundo humano. Él le pide olvidar lo que dijo. Volvemos con el rey nigromante, que se pregunta qué es la espiritualización y si pretende matarlo con eso. Sigue molesto, ya que había preparado un buen cuerpo para el escudero. Limar, acercándose, le explica lo que significa ser un espíritu. Le confiesa que en su estado actual es inmaterial, pero aún puede sentir su presencia, incluso su alma malvada, lo que deja a Valicious atónito. El nigromante comienza a suplicar que espere, presintiendo que está a punto de desaparecer. Mientras tanto, el escudero se disculpa con la princesa. En ese instante, su forma espiritual estalla, y el cuerpo del rey nigromante se suspende en el aire antes de desplomarse contra el suelo. Los protagonistas se quedan impactados por lo ocurrido, pero pronto reaccionan al escuchar los gritos de Rixchascha, aún protegida por la energía del escudero, que comienza a desvanecerse poco a poco. La elfa rompe en llanto, reclamándole que no la abandone, recordándole que le prometió protegerla 2 veces, y 2 veces falló. Kim pregunta a Ángela qué está ocurriendo. Ella le responde que el espíritu desapareció junto con el alma de Valicious. Entonces, nota que los no muertos también caen, aunque al mirar al espadachín descubre que el lavado de cerebro aún persiste en ello. A Kim le parece extraño. La mitad de los no muertos en el campo de batalla cayó, pero la otra mitad sigue intacta. Ángela lo comprende enseguida, están hablando de alma, y le advierte a su maestro que esto aún no termina. Le pide que se apresure y tome la gema del laberinto, pero en ese instante, una voz se alza. Esa voz asegura que 1/3 de su alma fue destruida, que dividir su alma del cuerpo original fue un gran acierto. Afirma que ahora, al resucitar, siente que es un ser omnipotente. El cuerpo del rey nigromante comienza a regenerarse poco a poco mientras se levanta. Declara que se ha convertido en algo completamente distinto a su antiguo yo. Podemos ver cómo no solo regenera su cuerpo, sino que también reúne fragmentos de su alma, fusionándose con la quimera del laberinto. Ahora ese será su cuerpo principal, y tomará el control absoluto. Se mueve con soltura, asegurando que el campo de batalla obedecerá su voluntad. Kim lo provoca, preguntándole si planea aplastarlo con su enorme tamaño. Nada lo intimida, y hasta se ríe. De pronto, un fuerte puñetazo va directo hacia él. Mientras esquiva, dice que ni el dragón ni él lograrán asustarlo. El golpe impacta, destrozando todo a su paso. Kim reflexiona que no puede compararlo con el rey dragón, pues aquel era más lento y débil. En ese momento, el espadachín entra en acción, intentando aprovechar la oportunidad para eliminar al rey de los Naga. Kim lo tilda de elfo insolente mientras bloquea su espada, preguntándole si aún no se recupera tras ver morir a su compañero. El sistema informa: la energía del festival ha llegado al 4.º nivel,
con un 7%. Kim analiza que la energía apenas alcanzó ese nivel porque las fuerzas del laberinto de las festividades fueron eliminadas, lo que hace más lento el ascenso. El maná del laberinto está agotado y no puede reponerse rápidamente. Esquiva ataques combinados de la quimera y del espadachín. Piensa que todo sería más fácil si la energía aumentara al derrotar enemigos, y espera que Yeonji se apresure. En medio del campo de batalla, la Dungeon Baby permanece inmóvil. Observa primero a su maestro peleando, luego dirige la mirada a la vampiro luchando, y finalmente a la elfa herida en el suelo. Su rostro no refleja emoción alguna, nadie sabe en qué piensa, pero cierra los ojos y levanta lentamente la mano. De pronto, su aura cambia. Con un gesto de silencio, abre los ojos, revelando una mirada fría y despiadada. Los enemigos que la rodean son despedazados en un instante por la fuerza invisible que libera. Kim se da cuenta de que la energía del laberinto de las festividades se disparó de golpe, alcanzando el nivel 4 con un 48% y subiendo. Eso lo deja intrigado, preguntándose qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Ángela percibe la intención asesina de Yeonji. Se gira para observarla y la ve tranquila, igual que siempre, sin moverse. Piensa que quizás sea solo su estado de ánimo, pero al fijarse mejor, descubre que los no muertos a su alrededor han sido exterminados. Justo en ese momento, Kim llama a la pequeña y le ordena que use la habilidad, ya que al fin alcanzaron el nivel 5 que tanto esperaba. Le pide que lance Dulce Sueño sobre el mago. Yeonji actúa al instante, desatando la habilidad y logrando impactar al mago, quien despierta del control mental en el que estaba atrapado. Ángela comenta que funcionó, pero como ella misma había sido herida, planea devolverle el favor. Le lanza un proyectil de sangre, aunque el mago lo bloquea sin dificultad. Esto hace que la vampira dude, preguntándose si acaso sigue bajo el control del rey nigromante. El mago prepara entonces un ataque con cadenas espirituales. Aunque parece dirigido hacia el rey de los Naga, Ángela le advierte a su señor del peligro. Pero en realidad, el ataque estaba destinado a la quimera del espadachín, atrapándola y dejándola inmóvil, compartiendo también el efecto de Dulce Sueño. Con ello, logra romper su control mental y desatar un recuerdo oculto en él. Una voz del pasado lo felicita en su juventud por el nacimiento de su hermana. Aunque le esperaba un hermano, esa persona le dice, entre risas, que no tiene nada de malo que sea una niña, que jamás debería odiarla por ser lo que es. Como los elfos solo tienen descendencia una vez por siglo, no tiene sentido lamentarse. Le pide que mire la sonrisa de la pequeña, la describe como un sol de primavera, llena de felicidad bajo la brisa tranquila. Confiesa que, si fuera su hija, la entrenaría con dureza, pero al ser una noble princesa, hará todo lo posible por proteger esa sonrisa. Al menos espera que sea libre de las cadenas de la guerra. El mago responde que proteger al pueblo no es solo deber de la nobleza, y lo llama príncipe heredero, Ligfere Seibon. Con una sonrisa, el príncipe le dice que no se preocupe, que él también asumirá la responsabilidad de cuidar a la niña. Comienza el episodio 62. El rey nigromante percibe que algo anda mal, sus quimeras élficas no se mueven. Nota también que la conexión con ella se debilita, igual que pasó con el escudero. Decidido a no dejarlos escapar, lanza su habilidad de control existencial. El mago lo desafía, preguntándole si cree que esos hechizos repetidos todavía podrán afectarlo, y levanta una barrera que repele su control. Valicious, frustrado, se enfurece al ver que no logra doblegar. Furioso, les advierte que si no puede poseerlos, los destruirá. Su quimera del laberinto se lanza contra el espadachín para aplastarlo. Kim se aleja para evitar el impacto, pero en ese instante, Rikschascha pasa a toda velocidad a su lado, lo que hace que Kim se alarme y le advierta del peligro. La exploradora de los Naga, entre lágrimas, le ruega a su hermano mayor que escape. No soportaría verlo morir otra vez frente a sus ojos. Cree que todo es culpa suya, que por su debilidad se ha convertido en una carga. Pensamientos oscuros la invaden, que hubiera sido mejor no nacer, no existir, o incluso morir en lugar de ello. En ese momento, la mano de la quimera desciende sobre los dos elfos, aplastándolo. Kim, horrorizado, teme por Rikschascha, pero pronto nota algo extraño. La mano de la quimera se agrieta. A lo lejos descubre que fue el espadachín quien la cortó con su habilidad espiritual, salvando a Rikschascha. Con firmeza, él le dice que deje de hablar de esa manera, que no ha hecho nada malo. Ella levanta la vista y ve a su hermano sonriendo, aunque lamentando haber llegado tarde. Ella desespera, tratando de advertirle, pero él ya lo sabe. Como no le queda mucho tiempo, le pide que lo escuche. Confiesa que nunca quiso que viviera una vida marcada por la guerra y la incertidumbre, como la suya. Por eso la protegió como una flor en un invernadero, con la esperanza de que jamás tuviera que pelear. Se duele por haberla juzgado mal y no haber podido protegerla, pero piensa expiar sus errores con el poder que aún le queda. Se vuelve hacia Kim, pidiéndole disculpas por su conducta anterior, pues había luchado contra él. Ahora le suplica que cuide de su hermana como un favor personal. Le asegura que ella, aunque no lo parezca, pertenece a la sangre real. Kim duda y se pregunta si aún sigue bajo control mental. Le responde que la realeza y el linaje ya no significan nada. Para él, Rikschascha es su líder de exploración, y como tal, seguirá en la vanguardia,
enfrentando peligros como siempre, pero hace una promesa solemne: pase lo que pase, la protegerá. Con eso el elfo se siente satisfecho, aunque no puede evitar pensar cómo habría sido todo si hubiera criado a su hermana de esa manera desde el inicio. Finalmente, se despide dándole un fuerte abrazo. Ella, confundida, le pregunta qué está haciendo. Mientras su cuerpo comienza a desvanecerse, le dice que es su dulce hermanita, que debe seguir viviendo sin importar lo que ocurra. La elfa rompe en súplicas, rogándole que no la deje sola. El sistema anuncia: se ha confirmado el movimiento de energía elemental debido a factores externos. Rixchascha es envuelta y elevada por la energía espiritual. Las condiciones se cumplen, y comienza la evolución hacia héroe. El sistema indica primero que el despertar ha fallado, pero de inmediato anuncia que la evolución ha tenido éxito, iniciando a su vez un nuevo proceso hacia héroe despertado de 2 estrellas. Mientras esto sucede, el parásito advierte a su maestro que siente una presencia inquietante. El nigromante se pregunta qué ocurre. En ese momento aparece el mago, declarando que ahora es su turno. Kim le pregunta qué piensa hacer, y él responde que esta es la oportunidad perfecta para burlarse de Valicious mientras ayudan a la princesa. Mirando a Rixchascha dentro de la esfera de energía, le confiesa que se trata de un despertar forzado. Valicious, desde los tiempos en que comandaba hordas de cadáveres hasta el momento en que se convirtió en dueño del laberinto, siempre tuvo algo claro: huir cuando sentía peligro. Nunca dudaba. Para él, siempre habría una oportunidad de contraatacar. Al ver la escena, su intuición le gritó que aquello era demasiado arriesgado. De inmediato ordenó a todos los no muertos que portaban fragmentos de su alma a escapar, a usar cualquier medio para huir del campo de batalla. Aunque sobreviva uno solo, será suficiente, pensó. Así intentaron abrirse paso fuera de la emboscada de los Naga. Ángela percibió las intenciones del rey nigromante y advirtió a su maestro: los no muertos estaban huyendo. Kim reaccionó al instante, ordenando a la vampiro que no dejara escapar a ninguno. Mientras tanto, la quimera del laberinto intentó atacar el capullo de evolución. El mago advirtió a Kim que no podían interferir con la transformación de la princesa. Debía concentrarse en protegerla. Maldiciendo la situación, el maestro de los Naga activó su parásito y repelió el ataque de la quimera, insistiendo en su orden a la vampiro. Ella, con firmeza, respondió que haría lo posible. Entonces, Valicious intervino. Desde la quimera del laberinto lanzó un ataque mágico contra la vampiro, obligando a Ángela a defenderse sin poder moverse libremente. Kim, al ver esto, pensó en pedirle ayuda a Yonji, pero la pequeña estaba exhausta en el suelo, sin fuerzas después de tanta batalla. Los no muertos escalaban el acantilado. Kim observó que detenerlos sería casi imposible. Uno de ellos estuvo a punto de alcanzar la cima, pero se topó con una sorpresa: los slimes de Uther lo esperaban hambriento. Uno tras otro, los no muertos comenzaron a desaparecer. Desde su posición, el rey nigromante vio lo ocurrido. No podía creer. El mismísimo rey de la gula había llegado. Con una sonrisa cruel, murmuraba que no importaba la razón, se los devoraría a todos porque tenían hambre. Furioso, el rey nigromante acusó a su quimera dragón de no poder contener a la gula. Sospechaba que todo era una trampa, pero aún no pensaba rendirse. Divisó un túnel que atravesaba el laberinto y creyó que por allí podría escapar hacia el desierto. Sin embargo, un mal presentimiento lo recorrió: sus no muertos desaparecían también en esa dirección. Del túnel emergió Oya, con restos de enemigos ya derrotados, seguida de Dominique y el resto del equipo 3. La Maid dio la orden de eliminar a los no muertos y apoyar a su maestro. Kim celebró la llegada de sus fuerzas en el momento justo. De inmediato, le informó a todos: cada no muerto llevaba un fragmento de alma de Valicious, ninguno debía quedar en pie. El rey nigromante comprendió que no había salida. Decidió reunir todos los fragmentos de su alma. Uno tras otro, los no muertos comenzaron a desintegrarse. Ángela, sorprendida, pensó que tal vez se habían rendido. Pero Kim sabía la verdad: Valicious estaba reagrupando su poder. El nigromante, caminando hacia el núcleo del laberinto, murmuró que hacía mucho tiempo no reunía su alma de esa forma. ¡Qué ridículo! Uno muerto temiendo la muerte, se dijo. A pesar de todo, no encontraba salida. La derrota lo envolvía. Sin embargo, mientras su piel supuraba un líquido corrupto, por primera vez en siglos se sintió vivo, y sonrió. Con determinación encendida, gritó al tocar el núcleo: creación de quimera. Su cuerpo se distorsionó, fusionándose con el corazón del laberinto. Episodio 63. Desde lejos, Kim vio cómo la quimera del laberinto se desmoronaba. El mago comentó que no era más que un no muerto de bajo nivel. En ese instante, el sistema anunció: Rixchascha ha tenido éxito en su despertar de héroe de 3 estrellas. El mago lamentó que no hubiera alcanzado el nivel legendario, pero sabía que aún quedaba un guerrero para el sacrificio, él mismo. El sistema informó un movimiento de energía espiritual. Mientras desaparecía, el mago confesó que, aunque fuera solo por un instante, si el cuerpo recordaba, eso sería útil para el crecimiento de su princesa. Su último deseo, que ella restaurara la gloria de la noble dinastía élfica, y se desvaneció. El sistema anunció:
Se ha excedido la influencia del laberinto. Se libera temporalmente de la maldición caída. El capullo se abrió y de él emergió la princesa Rixchascha Ivonne, su majestad, reina de los altos elfos. Una soberana dorada, rango legendario temporal. Los Naga, atónitos, se preguntaban si de verdad era la misma Rixchascha que conocían. Kim le explicó que ahora, con todas las almas reunidas, no necesita contenerse. Mientras desataba su poder, le aseguró que no se preocupara por el trato con el mercader negro, pues él abriría el camino para que pudiera decidir por sí mismo. Ella asintió y agradeció a su maestro. Y entonces, frente a ellos, el nuevo cuerpo del rey nigromante comenzó a alzarse. El rey nigromante eleva una plegaria a su dios. Dice que las ovejas muertas se transformarán en un rebaño errante. Le suplica que le muestre el camino correcto, pues nació entre ella, que le conceda el castigo, y que traiga la salvación a las ovejas perdidas. Mientras observa a los protagonistas, continúa, asegura que esas ovejas resucitarán y que se dividirán a través de él. Declara ser el padre y la madre, el bien y el mal, el principio y el fin de esas criaturas. Su mundo entero, ellas son su razón de existir, y allí donde él esté, será tanto el más allá, como la realidad. El mundo de las ovejas muertas. El sistema informa, han entrado al laberinto sin forma. Nombre, Purgatorio. Las habilidades del rey nigromante Valicious han sido incrementadas. Ángela se sorprende al ver el laberinto sin forma. Nota cómo los alrededores del nigromante se vuelven inestables y se deterioran. Sabe que lo único que puede hacer es fortalecer su propio cuerpo. Advierte a su maestro que el poder de Valicious ha alcanzado el nivel de un aristócrata. Pero Kim no le da importancia y le ordena proteger a Dominique y a Young. Todos se preparan, mientras el rey nigromante lanza un grito de guerra. La batalla comienza. Valicious desata un ataque que levanta el suelo mismo, y de inmediato hace descender una cruz gigantesca sobre los protagonistas. Pero Kim, combinando su fuerza con la del parásito, repele el impacto y se lanza directo contra el enemigo. Con gran velocidad esquiva uno de los 4 brazos y logra asestar un golpe con su espada en el cuello de Valicious. Sin embargo, este lo toma de la cabeza y lo estampa contra el suelo. En ese momento, Rixchascha irrumpe desde el aire, conjurando lanzas de hielo espiritual que hieren al nigromante. Pero Valicious vuelve a lanzar la cruz de piedra contra ello. Kim aprovecha para posicionarse en su espalda y lo golpea en la cara con todo su fortalecimiento. Rixchascha también ataca de cerca, con golpes cargados de energía espiritual que infligen aún más daño. Lejos de caer, el rey contraataca con poderes de tierra que los hacen retroceder. Kim resiste gracias al parásito, rompe la inmovilización y vuelve a lanzarse contra él. Valicious responde con un ataque de control mental. El sistema informa, estado anormal, terror, pero en lugar de detenerlo, esto enfurece a Kim, quien resiste y lo toma de la cabeza, sujetándolo con fuerza. Entonces da la señal a Rixchascha. La elfa, que ya estaba en el aire canalizando su energía, pide al sabio mago que le preste su poder. Valicious, desesperado, grita que ellos no son más que ovejas muertas, y lanza un ataque desde el suelo contra la elfa. Pero Rixchascha lo detiene con un contraataque de energía espiritual. Ambas fuerzas chocan y se anulan. La elfa avanza y le dice que lo cortará con su espada espiritual. El nigromante, enloquecido, grita a Kim que se aparte, lanzándole ataques de tierra que impactan de lleno. Pero Kim se mantiene firme, usando la habilidad de revestimiento del parásito al máximo. Confía en que Rixchascha no lo dañará. Al verlo, Valicious lo confunde con Anastus, el rey dragón de la inundación. Rixchascha grita con fuerza, Valicious, muere. Y justo cuando la elfa lo parte en dos con su espada, Kim activa su cognición acelerada para extraer el núcleo del laberinto de los muertos. El sistema anuncia, el núcleo del laberinto de los muertos ha quedado sin energía. Puede ser extraído con éxito, sin resistencia. Y en ese instante, Rixchascha termina el trabajo. El sistema informa, saliendo del laberinto sin forma, Purgatorio. Capítulo 64. Tras la feroz batalla, Rixchascha observa al rey nigromante tendido en el suelo. Le dice que deje de fingir y que se levante. Sorprendentemente, Valicious aún resiste. Tras un silencio, admite que en realidad ya estaba muerto desde el principio. Explica que su cuerpo no necesita respirar, y que no pretende escapar fingiendo. Kim aparece, incrédulo de que siga con vida. Lo llama un bastardo resistente, pues incluso partido en dos sigue hablando con calma. El nigromante asegura que no hay razón para preocuparse. Ya no tiene cuerpo ni maná para sostenerse, y desaparecerá en unos minutos. Como no puede escapar, le pide a la elfa que aproveche la oportunidad para vengarse y ponerle fin de una vez. Pero Rixchascha se voltea y se aleja. Valicious, confundido, le pregunta a dónde va. Ella responde que ya sabía que él estaba muerto desde el principio, así que no tiene sentido matarlo. Prefiere prolongar su sufrimiento. El nigromante no entiende a qué se refiere. La elfa lo ignora y se dirige a su maestro. Kim le pregunta si está segura de su decisión, pues en realidad lo está dejando vivir. Rixchascha responde que otros se encargarán de hacerlo sufrir, lo cual desconcierta al nigromante. Entonces, Kim se dirige a una grieta en el suelo. Declara que sabe que lo están observando,
y que ya es momento de reclamar lo que desean. Una energía siniestra emerge. De ella surge un demonio, perteneciente a los mercaderes negros. El rey nigromante queda atónito al verlo. El demonio, con una reverencia y una sonrisa macabra, se presenta. El grupo de comerciantes negros está a su servicio. Han pasado 3 días desde la guerra contra el laberinto de los muertos. Dentro del laberinto Naga, Dominique informa a su maestro que ya terminaron de reponer a los 300 soldados nagas caídos en batalla. Kim comenta entonces que han vuelto a estar en la misma situación de antes de la guerra. Ella le responde que, si habla de fuerza militar, sí. Kim recuerda aquel momento en que los comerciantes llegaron para ofrecerle información sobre el poder militar del rey nigromante. El precio por esa información fue entregarles a Valicious con vida, junto al núcleo del laberinto de los muertos, y cumplió con su parte del trato, ya que Rixchascha logró contenerse. Se puede ver el rostro del demonio molesto, por el estado en que quedaron tanto el rey nigromante como el núcleo. Kim agrega que, al final de la batalla, nadie salió ganando. Piensa en las pérdidas del laberinto de las festividades y en las de los Naga. El único botín fue sangre podrida y hueso. Kim se lamenta, porque realmente no ganaron nada con aquella guerra, pero intenta ver el lado positivo. Al menos, los alrededores del laberinto estarán un poco más seguros. La doncella pregunta si de verdad está bien dejar que se llevaran vivo al rey nigromante. Kim le devuelve la pregunta sobre sus dudas. Mientras lo transportaban, Valicious los maldecía. Juró regresar para vengarse del humano y la elfa. Dijo que vendría de frente, sin esconderse, y se aseguraría de cumplirlo, mientras el demonio lo arrastraba hacia su destino. La doncella no logra sacar esas palabras de su cabeza. Kim, con su aire despreocupado de siempre, responde que estarán bien. Explica que los mercaderes negros tienen a todo Gizeh en la palma de su mano. Kim estaba a punto de pasar a otro tema. Decía que, al caer el laberinto de los muertos, los laberintos que restaban eran, pero en ese instante, el general de las fuerzas Naga llega con una noticia para su maestro. Rixchascha ha despertado. Así comienza el episodio 65. En la habitación de Rixchascha, ella aún está recuperándose y ve a la pequeña olla a su lado. Entra Kim, preguntándole cómo se siente. El sistema informa. Subelfo Rixchascha, héroe de una estrella. Maldición de la caída. Estado normalizado. Aún desconcertada, Rixchascha se pregunta qué pasó. La doncella pide que le preparen comida saludable, mientras Kim le explica que sufrió un aturdimiento justo después de que se llevaran a Valicious. Según el demonio, fue la maldición de Gizeh, sumada a las consecuencias del despertar forzado. Kim tiene 1000 preguntas que quisiera hacerle, pero aclara que su salud es lo primero, y que debe descansar. Ella le pregunta cuánto tiempo estuvo dormida. Él responde, 3 días después de la guerra. La elfa, arrepentida por no cumplir su trabajo, intenta levantarse a una herida, pero Kim le dice que se quede en la cama, que está bien. Rixchascha se preocupa de que los laberintos cercanos se activen ahora que el rey nigromante no está. Kim le recuerda que no es su labor ocuparse de eso. Ella insiste en no dejar al grupo de exploración actuar solo, pues sería demasiado peligroso. Entonces Kim le informa que su contrato como mercenaria ha terminado. El acuerdo era que estaría con los Naga hasta vengarse del rey nigromante, y ahora solo es una invitada. La elfa queda en silencio, impactada. Luego se inclina y dice, querido maestro del laberinto Naga, gracias. Gracias por empezar una guerra por una simple mercenaria sin vínculos contigo. Gracias por darme la oportunidad de vengarme, por despertar a mis compañeros y liberarlos del control mental, devolviéndolos a mi lado. Si no hubiera llegado aquí, estaría pudriéndome en algún rincón del abismo, sin haber cumplido mi venganza. Gracias a ti y a los Nagas sigo con vida. Te ruego que me permitas unirme al laberinto. La doncella se emociona, mientras Kim lo piensa en silencio. Luego pregunta, ¿estás pidiendo ser mi subordinada, no una mercenaria contratada? Ella afirma que sí. Kim le cuestiona sobre su título de reina élfica, y ella responde que en ese momento solo es una capitana exploradora. Su único objetivo es ayudar a que el laberinto Naga prospere. Dice que quiere trabajar hasta los huesos, en el frente, donde los linajes y la realeza no significan nada. Kim sonríe y comenta que justo pensaba preguntárselo. Esto la ilusiona, pero de pronto la rechaza. Ella queda helada, preguntándose el motivo. Él explica que, si la aceptara ahora, saldría enseguida a cumplir con su deber. Y no, lo primero es que se recupere. Le recuerda que estuvo 3 días dormida, sin comer, y que aún no saben los efectos de la maldición. Cuando sane del todo, la recibirá como miembro del laberinto. Rixchascha se emociona con sus palabras. Gracias, maestro. Pero él la interrumpe. Aún no soy tu maestro. Aún así, ella insiste en darle las gracias. Más tarde, Kim comenta que ya terminaron de despejar los alrededores del laberinto Naga. Ahora planea centrarse en la recuperación y estabilización del lugar, sin descuidar las defensas. Está seguro de que los demás laberintos ya saben lo ocurrido, y esta vez, no lo subestimarán como lo hicieron Valicious y Anasto. El general Naga emocionado, diciendo que las noticias ya se han esparcido por todo Gizeh. Kim responde que es bueno, pero advierte que no deben caer en la arrogancia. Han logrado mucho en poco tiempo, y si los otros dueños del laberinto tienen algo de cerebro,
formarán una alianza contra ello. Ordena entonces llamar a Uther, porque necesita ir al laberinto del martillo y el yunque. Quiere hablar con Malaxus, el rey de los goblins. Mientras tanto, en algún lugar de los pantanos del 9º piso, Ekarín comenta que recibió una invitación, aunque el lugar no tiene lo mínimo de etiqueta para recibir a un invitado. El sistema anuncia: Rey de los errantes, Ekarín. Otra voz se suma: es la reina de los sueños, Ariane. Ella comenta que ya lo esperaba, pero no pensaba que ni siquiera tendrían asiento, estando literalmente sobre un pantano. El anfitrión aclara que no es momento de jugar a la nobleza. La situación es seria. Primero cayó Anastus, ahora el rey nigromante. Todo ocurrió en menos de un año, y sus invitados lo saben bien. No pueden discutir la calidad de los ejércitos del rey de los Naga, ni subestimarlo. Sería arrogancia, y esa nunca termina bien. Se trata de Gorintos, el rey de los pantanos. Ariane le pide que vaya directo al punto. Todos saben que los ha reunido para formar una alianza contra los Naga. Gorintos afirma que sí, deben unirse. Ekarín le pregunta si está asustado desde que Valicious cayó, y añade que su imagen está tan manchada como sus pantanos. Ariane responde que aún es pronto para formar alianza. Después de todo, ese molesto Uther sigue cerca del laberinto Naga. Ella cree que puede resistir incluso más que el rey dragón y el rey nigromante juntos. No cree que caiga tan rápido. Pero Gorintos revela una noticia: el rey de la gula ahora está con los Naga. Ariane queda sorprendida. Él repite que sí, se unió al laberinto Naga. Y además, Malaxus mantiene buenas relaciones con el rey de los Naga. De hecho, ya adoptó una postura sumisa, y solo es cuestión de tiempo para que esté bajo su mando. Ekarín comenta que, por la ubicación de su laberinto y la debilidad de sus fuerzas, Malaxus era el más frágil, por eso cayó de rodillas pidiendo piedad. Gorintos le da la razón, y todo esto irrita aún más a Ariane. El rey de los pantanos advierte que, si un dueño de laberinto más se une a los Naga, el equilibrio de poder en el 9º piso se romperá. Pero la reina de los sueños afirma que ese equilibrio ya está roto. Él insiste en que no, porque aún conservan la ventaja si no atacan. El laberinto de los sueños y el de los pantanos son expertos en defensa. Ellos resistirán mientras el laberinto de los errantes intercepta. Si el rey de los Naga atacara a los centauros, quedaría expuesto al contraataque de los pantanos y de los sueños. En ese caso, todo acabaría en un punto muerto que dividiría el 9º piso. Ese es el plan. A Ekarín no le gusta nada, pero Gorintos le responde que no es momento de pensar en ego. Tras discutir, el rey errante considera la sugerencia, aunque lo hace a regañadientes, pensando que es un día lamentable. Finalmente, Gorintos le pregunta a Ariane su decisión. Ella responde que necesita pensarlo más. Esto lo enfurece, y la acusa de seguir con los malos hábitos de hada caída, arrastrándose a los pies de alguien más fuerte. Incluso dice que sería mejor eliminarla ahí mismo. Ella le pide calma y asegura que no es eso. Lo que la inquieta es otra cosa. Ariane revela que tiene información obtenida por sus subordinadas al manipular a secuaces de los pisos más profundos. Y según esos rumores, los aristócratas del piso más hondo están planeando una invasión. Esta vez nos encontramos 2 días después de la guerra contra el laberinto de los muertos, en algún lugar dentro del territorio de los mercaderes negros. El rey nigromante está prisionero en un altar, encadenado y abatido. Retorciéndose, cualquiera pensaría que está desesperado, pero no, al contrario, lo disfruta, se ríe. Comienza a analizar su situación: una habitación sin maná, sin guardias, solo cadena. Piensa que los mercaderes negros son unos estúpidos al subestimarlo por haber perdido sus brazos. Lo que no tomaron en cuenta es que, aunque no haya maná en este lugar, sí hay miasma, y proviene de los cadáveres. Su risa retumba mientras su cuerpo empieza a regenerarse. Es la primera vez que esos mercaderes capturan a uno muerto con inteligencia. Se libera de las cadenas y no puede creer semejante error. Deberían saber que los no muertos se alimentan de miasma. Recuperado lo suficiente, se prepara para escapar usando una de sus habilidades. Valicious sabe que todos creen que su poder de transferencia de almas proviene únicamente del laberinto, y aunque es cierto que fue allí donde lo investigó durante una eternidad, al final descubrió una forma de usarlo por cuenta propia. Fragmenta su alma y la dispersa. Su plan es claro: encontrar un cuerpo. Su requisito es que sea no muerto. Cuanto más fresco y fuerte, mejor. Y si tiene talento mágico, mucho más conveniente. En ese instante fija su mirada en uno dentro de Gisserian. Aunque no cumple del todo con sus estándares, ahora no es momento de ponerse exigente. Inicia el hechizo, fijando las coordenadas del objetivo y separando su alma del cuerpo principal. Sabe que es un proceso complicado sin la ayuda del laberinto. Mientras ajusta el sistema de coordenadas en modo horizontal, una voz interrumpe el silencio. Han pasado 2 días, más de lo esperado. Es el demonio que lo trajo aquí. Burlón. Le comenta que casi se queda dormido esperándolo, pero Valicious responde con frialdad: quien tardó fue él, pues ya la mitad de su alma ha partido. El demonio, confiado, se muestra intrigado. Dice que no es común ver a uno muerto crecer tanto, y que eso alimenta su espíritu de coleccionista. Pero ahora, su curiosidad lo consume. Se pregunta qué pasaría si uno muerto, nacido de una colección de pensamientos, llegara a obtener vida. Le lanza la pregunta a Valicious: ¿acaso él no sientes la misma curiosidad? Molesto,
El rey nigromante le exige que se explique, pero pronto siente algo distinto en los círculos de su hechizo. Alza la vista y ve cómo el poder del demonio intenta corromper su magia. Sorprendido, le grita qué demonios está haciendo. El ser sonríe y responde que solo está reescribiendo la matriz mágica. De inmediato, Valicious siente como los fragmentos de su alma que ya habían escapado empiezan a regresar. Las coordenadas del objetivo se rompen. Intenta resistir para no perder su oportunidad de huir, pero el demonio susurra palabras cargadas de perversidad. La humedad de Geyser, la frialdad, el dolor de las heridas, el hedor de la sangre, el sabor de la casa. ¿Qué sentido tiene vivir si no puede sentir nada? Ríe con locura, preguntándole si no le gustaría experimentar cómo sería ser un no muerto con sangre en sus venas y un corazón latiendo. El rey nigromante piensa que un cuerpo vivo está lleno de restricciones. Trata de detener al demonio, pero este lo interrumpe con sarcasmo, dándole sus condolencias. Valicious intenta explicarle que un alma está limitada por los talentos de su huésped, que jamás podrá aprender magia si el cuerpo carece de ella. Y lo más importante, si no rompe la conexión entre el alma y el cuerpo, si muere, será enviado a la otra vida, y ese será su fin definitivo. Le grita que cancele la transferencia, pero el demonio le responde que resistirse es inútil. Valicious lo maldice, pues ya comprende que todo era parte de su plan desde el principio. Aún así, no piensa rendirse. Intenta pronunciar palabras clave para reforzar su hechizo: vida emanada, sin fratricidio, laberinto, talento en nigromancia, fondo de maná máximo. Pero el demonio lo interrumpe de nuevo, burlándose. Le dice que pide demasiado, que debería estar agradecido de recibir una nueva vida. El demonio sonríe emocionado, pensando hasta dónde podrá llegar su experimento. Le advierte que lo vigilará, esperando que se convierta en un nuevo protagonista capaz de entretener. Justo cuando Valicious está por pronunciar sus últimas palabras, el demonio completa el hechizo con un chasquido. Así da inicio el capítulo 66. Tras un oscuro silencio, un párpado comienza a abrirse. Es el rey nigromante, renacido. No puede creerlo. La transferencia de alma fue un éxito, pero en un cuerpo vivo. Sin opciones, empieza a estudiar su entorno. Observa agujeros en las paredes llenos de paja seca. Parece un lugar habitable. Sus manos son gruesas, como las de un espécimen joven, lo que lo hace pensar que acaba de ser invocado. Intenta conjurar magia y, aunque logra formar un hechizo, este se disipa enseguida. Su nuevo cuerpo tiene poco maná. Apenas logra crear un pequeño cubo de hielo. Pero recuerda, los cuerpos vivos progresan a través del crecimiento. Piensa que las palabras clave que alcanzó a pronunciar surtieron efecto, pues parece encontrarse en un laberinto. Decide que debe averiguar cuál es, pero para ello necesita encontrar vida. Al intentar moverse, se desploma. Su mirada baja y descubre horrorizado que su parte inferior es como la de una serpiente. Se desespera al darse cuenta de que no tiene pierna, y entonces escucha una voz que lo llama. Novato. Un trabajador le reprocha por arrastrarse en el suelo luego de ser invocado, lo llama perezoso y le pregunta si disfruta estar así. Al echar un vistazo a su nuevo cuerpo, descubre la verdad. Es un pequeño naga. Valicious queda atónito. No puede creer. Se toca el rostro y un grito de incredulidad escapa de su boca. No. Sus compañeros lo miran confundidos, sin entender qué sucede. El gran rey nigromante ha renacido, como un simple trabajador naga. Se nos revela entonces la historia de un trabajador naga de primera generación, un veterano de escamas azules. Por su parecido físico, lo dejaron a cargo de los novatos recién invocados. Piensa que no está mal. Su labor es solo mostrarles el entorno del laberinto y luego trabajar junto a ellos, demostrando cómo se hace. Sin embargo, es la primera vez que ve un naga incapaz de arrastrarse con su cola. Algunos se compadecen, pensando que solo necesita tiempo para adaptarse. Eso creyó el veterano azul, hasta que lo observó de cerca. Algo no encaja. Ese novato disfruta la comida como si jamás hubiera probado bocado. Se retuerce de dolor con apenas un roce, asustando a sus compañeros por lo exagerado que es. Y lo peor, ni siquiera sabe respirar. El trabajador azul comienza a desesperarse, convencido de que ese naga es diferente. Volvemos al presente, 3 días después de la guerra. Ahora, el renacido Valicious está nervioso frente al rey de los naga. Lo llevaron allí porque se informó a su maestro que un trabajador naga había aparecido sin ser invocado. La doncella le dice que ya se notificó, y que actualmente lo entrenan otros trabajadores, pero que, no importa el oficio que le asignen, siempre lo hace torpemente. Kim se pregunta si en verdad es un trabajador, pues algo no encaja en su repentina aparición. Aún así, como ya es parte del laberinto naga, decide no darle demasiada importancia. Le pide a la doncella que lo ponga a realizar distintas tareas, convencido de que, tarde o temprano, encontrará algo en lo que sea bueno. Mientras tanto, Valicious, con cara de tragedia, piensa que si lo descubren, está acabado. Kim pide a la doncella que lo mantenga informado de cualquier novedad, y, en el fondo,
Se pregunta si debería estar feliz con lo que pasó. Quería otro héroe naga, pero jamás imaginó que ese héroe sería, precisamente, un simple trabajador naga. Dominique le informa a su maestro que los preparativos para visitar el laberinto del martillo y el yunque ya están listos. También le notifica que Rixchascha está de vacaciones, mientras Angela y Drakan lo esperan con el ejército. Con todo preparado, Kim, satisfecho, se dispone a visitar a Uther, pues necesita un guía. Y, como siempre, deja a la doncella a cargo del laberinto. Episodio 67. Hora del almuerzo. En el dormitorio de los trabajadores naga. El pequeño naga entra con sigilo, asegurándose de que no haya nadie. Piensa que es una pena perderse esa comida deliciosa, pero que no puede hacer nada al respecto. Le indigna haberse tenido que arrodillar ante el rey de los naga, lo considera una mancha en su honor. Murmura que, por ahora, con este cuerpo inútil, no tiene opción. Coloca un cartel de no molestar y se encierra a meditar. Su meta es recuperar la fuerza que tuvo como rey nigromante, pero pronto descubre que no es tan sencillo. Aunque tenga el título de héroe, con el poder de un trabajador apenas logra nada, y encima, ahora tiene receptores de dolor. Se queja, diciendo que le tomará décadas expandir sus reservas mágicas. Decenas de años. ¿Quién tiene paciencia para eso? Protesta con ironía. Explica que la cantidad de maná se determina al nacer. El miasma, en cambio, no tiene límites, pero es dañino para los vivos. Si el maná fuera alimento fresco, el miasma sería comida podrida. Aún así, decide empezar a absorber pequeñas cantidades para crear resistencia. De pronto, percibe algo extraño. Siente miasma. Desesperado, sale corriendo de su dormitorio, buscando el origen, pero no lo encuentra. Justo en ese momento, llega el naga azul, que venía a buscarlo para almorzar y pasar por la herrería. Valicious, nervioso, le pregunta por el lugar donde pelearon contra los dragones de las inundaciones. El naga azul lo mira raro y le pregunta cómo se enteró. Ah, un compañero me contó, responde él, forzando una sonrisa. Azul sospecha de quién se trata. Luego le explica que todas las batallas del laberinto naga fueron fuera de la muralla, y le ofrece enseñarle el lugar. Valicious, con ojos brillantes, pregunta si podrá ver los cadáveres de los dragones. Azul lo desanima. Ya no queda nada. Solo se llevaron lo comestible y enterraron el resto. El rostro del pequeño naga se deprime de golpe, lo que despierta sospecha. Azul le pregunta qué es lo que realmente quiere. Él insiste en ver los cuerpos, aunque estén enterrados. Así, se dirigen al cementerio. Al llegar, Azul observa cómo Valicious se emociona de forma extraña. Lo que él no sabe es que el nigromante ve perfectamente el miasma desprendiéndose de los cadáveres. Azul explica que allí almacenan a los enemigos caídos, es como una tumba, y por eso los naga no suelen venir. Además, es un castigo asignar ese trabajo a alguien. Pero Valicious, con una sonrisa siniestra, levanta la mano y proclama: yo me encargaré del cementerio. Aunque lleguen miles de cuerpos al día, yo los recibiré con los brazos abiertos. Sus ojos brillan con entusiasmo, mientras asegura que, por ser el más joven, es perfecto para esa tarea. Azul, resignado, dice que lo consultará con la doncella. El nuevo sepulturero comienza a inspeccionar, olfateando y murmurando con emoción. Poca tierra, por eso huele así. Por allá se siente mejor el miasma. Este lleva tiempo, pero aún sirve. Azul lo observa a la distancia, completamente desconcertado. Más tarde, Dominique le pregunta si en serio quiere ese trabajo o si lo obligaron. Valicious responde con orgullo que fue su decisión. Azul, nervioso, asegura que ellos jamás obligarían a nadie. La doncella, preocupada, comenta que es un trabajo muy duro, pues siempre hay al menos 10 cuerpos nuevos al día. Pero el héroe naga, con un aire teatral, responde: no se preocupen, nací para este trabajo. Ser sepulturero es mi destino. La doncella lo mira con inquietud, murmurando que es espeluznante. Pero, como su maestro le ordenó encontrar algo que le guste, lo dejará a cargo. Solo del cementerio, sin otras tareas. Azul lo observa con incredulidad, mientras Valicious salta de alegría, gritando: trabajaré hasta la muerte. La doncella lo detiene. No hace falta llegar tan lejos. El nigromante piensa para sí que todo salió mejor de lo esperado. Ahora podrá concentrarse en reunir miasma y crear una quimera para trasladar su alma. La doncella anuncia que le construirán una sala de descanso. Él ríe para sí mismo, y ella comenta que es raro. Azul solo responde: eso llevo diciendo desde el día en que llegó. Mientras tanto, en el laberinto del martillo y el yunque, en la herrería, un goblin llega agitado para dar un informe de emergencia. El ejército de los nagas se acerca a su laberinto y llegará en unos 2 días. El jefe pregunta por los números. El goblin responde: 20 naga de élite, un dragón, una vampiro, e incluso el rey de la gula, Uther. Uno de los presentes pregunta si había humanos entre ellos. El informante recuerda que sí, había uno, pero pensó que era un esclavo. Lo regañan de inmediato. Ese humano es el dueño del laberinto naga, el varón humano del 9º piso. El jefe sonríe emocionado. No esperaba a simples emisarios, sino que, nada menos, el mismísimo rey de los naga viniera en persona. Ordena preparar todo para recibir a un aristócrata. Kim, al llegar al laberinto de Malaxus, se sorprende al descubrir que el rey de los goblins no es uno solo. El rey del yunque se ríe y le dice que es lo mismo que con los naga,
un humano que reina sobre ello. En ese momento, Kim entiende por qué los goblins han progresado tanto. Malaxus saluda al rey de la gula y se disculpa con el rey de los Naga, ya que el lugar donde lo recibió era originalmente un almacén remodelado. No esperaba que el mismísimo maestro de los Naga viniera en persona, pero Kim no le da importancia. Al contrario, comenta que es el mejor laberinto que ha visto hasta ahora, con un acceso angosto entre acantilados, un valle interminable, fosas, muros exteriores y luego murallas internas. Incluso un dragón de clase asedio tendría dificultades para atravesar. Estas palabras llenan de orgullo a Malaxus, que no puede evitar reír. Kim le pregunta si acaso no se trata de una fortaleza natural. El rey del yunque confiesa que, debido a su tamaño, les resulta difícil pelear contra bestias normales, así que optaron por levantar una fortaleza y perfeccionar su tecnología. Como tienen problemas con el suministro de alimentos, compensan comerciando con productos de calidad a los mercaderes negros. Kim piensa que han estado avanzando en silencio sin que nadie los note. Ahora entiende por qué los demás dueños de laberintos los miran con desprecio. Desde afuera parecen débiles, pero lo cierto es que no hay manera sencilla de tomar esa fortaleza. Intrigado, Kim le pregunta por qué abrir sus puertas así, si acaso tenía un plan de respaldo. Malaxus responde que no, que simplemente tuvo fe. No sería inteligente atacarlos. Han mantenido buenas relaciones y, además, hay otros enemigos mucho más peligrosos. Incluso con toda su tecnología, no podrían enfrentarlo. Ni siquiera Anastus sería tan imprudente como para hacerlo. Basta con ver a los acompañantes de Kim, Drakan, la vampira, el mismísimo Uther. Si pelearan, las consecuencias serían desastrosas. Luego, le señala a sus exploradores que apenas pueden disimular el miedo ante su presencia. Por eso le agradece haberse encargado de Anastus y de Valicious, que para él habían sido como una espina clavada. Kim comenta que había querido comunicarse con él, pero no esperaba encontrarlo con una visión tan clara. Malaxus responde que, si uno quiere vivir mucho, debe saber cuándo agachar la cabeza. Entonces Kim le pregunta si sabe el verdadero motivo de su visita. Malaxus le pide algo de tiempo. Kim le pregunta por qué. Él explica que sabe que nadie quiere dejar un enemigo en la retaguardia, y que eso lo entiende perfectamente, pero debido a las tierras desoladas no pueden cazar, dependen por completo de los mercaderes negros. En otras palabras, gran parte de su mantenimiento depende de las minas de gemas Dawn. Si llegaran a convertirse en vasallos bajo contrato, tendrían que entregar un 30% de esas gemas, lo cual los dejaría en la ruina. Pero Kim lo interrumpe y le dice que está malinterpretando todo. Le pregunta cuándo le pidió que se convirtiera en su caballero. Después de todo, si hiciera caballero a alguien que apenas conoce, ¿qué lealtad podría esperar? Malaxus se queda sorprendido. Pensaba que ese era el motivo de la visita. Pero Kim aclara que lo que quiere es una alianza. Y la mirada de Uther lo confirma. Necesita aliados en los que pueda confiar la espalda sin miedo a una traición. Malaxus queda aún más impresionado. Con toda la diferencia de estatus y poder, lo que esperaba era sometimiento, pero en cambio le ofrecen una alianza. Kim le dice que ya ha aceptado algunas antes. Recuerda que, cuando ascendió al rango de noble, recibió a los emisarios del 9º piso. Todos hablaban con palabras vacías de felicitación, pero en realidad aprovechaban para explorar su laberinto. Todos, menos los emisarios del martillo y el yunque. Aun quejándose del costo de mantener su laberinto, Malaxus le envió un cofre con gemas Dawn, y además, le entregó un mapa con información valiosa del 9º piso. Gracias a eso, Kim reclutó tropas, planeó con detalle y alcanzó la victoria. En ese sentido, ya era casi una alianza desde antes. Ahora, simplemente, quería recompensarlo. Malaxus ríe y le dice que es mejor que los dragones de las inundaciones o los no muertos, y que le dan ganas de jurarle lealtad. Entonces ordena a sus subordinados que traigan algo. Kim y sus compañeros esperan, hasta que al ver de qué se trata, Kim se levanta sorprendido de su asiento. Malaxus le muestra un arma forjada en hierro del abismo y adamantita. Ha oído que el arma del maestro de los Nagas se rompe en batalla, así que la tenía preparada. No es adamantita pura, pero difícilmente alguien podría dañarla, salvo los nobles del abismo. Kim la recibe como un arma digna de elogio. Le fastidiaba tener que buscar reemplazo después de cada lucha. Pregunta si está bien aceptarla sin más. Malaxus le responde que pensaba usarla como moneda de cambio en la reunión, pero al final no fue necesario. Que la tome como símbolo de alianza entre sus laberintos. Antes, jamás habría pensado en salir de su valle, pero ahora quiere ver el mundo. Es dueño de un laberinto, alguien que también sueña en grande. Malaxus declara que este es el momento de escribir su nombre junto al del varón en la historia. Le ofrece la mano, y Kim la estrecha deseándole prosperidad a su nuevo aliado. Mientras tanto, Uther se pregunta por qué lo llamaron. Le parece una tontería. Ángela le responde que el lugar se sentiría vacío sin él. Y así comienza el capítulo 68 de Odisea en la mazmorra. En el territorio de Malaxus se ha formado la alianza entre los laberintos de los Naga, la gula y el martillo, sin contratiempo. Antes de regresar, Kim pudo conocer más detalles del laberinto del martillo y el yunque. Malaxus le confiesa que, aunque sean aliados,
Reconoce que el varón es el comandante, prefiere dejar en claro sus capacidades como señal de confianza. Es un laberinto de nivel 5. Su ejército es de 600 guerreros, con 2 unidades heroicas. No tienen clases establecidas como trabajadores o guerreros. Todos, salvo Malaxus, son goblins. Sus tropas trabajan en 3 turnos que alternan entre defensa, minería, descanso y construcción, además de otras labores menores. Y cuando llega el momento de la batalla, todos usan el equipo que ellos mismos han forjado, pareciendo guerreros únicos. Aunque algunos saben de magia, sus verdaderos ataques a distancia son cañones de pólvora. Kim piensa que probablemente esos cañones no se desarrollaron más porque no resultan efectivos contra bestia. De regreso en el laberinto Naga, Kim informa a Dominique de todo lo ocurrido, describiendo la fortaleza de Malaxus como una fortaleza medieval. Incluso piensa pedirle su ayuda en el mantenimiento de las murallas la próxima vez. La doncella le pregunta si le ha tomado cariño a Malaxus. Kim responde que es alguien con quien resulta fácil conversar, y que, además, le resultaba más cómodo al tratar con un humanoide y no con una bestia. Pregunta si hay noticias de los otros laberintos, y la doncella responde que no. Justo en ese momento aparece Quintus, anunciando que un emisario solicita permiso para entrar. Kim pregunta de qué laberinto proviene. El general le informa que vienen del laberinto de los sueños, del de los errantes y del de los pantanos. Los 3 emisarios se arrodillan y saludan con respeto. Maestro del laberinto Naga y noble del abismo, es un placer conocerlo. Pero Dominique, con autoridad, les pregunta directamente el motivo de su visita, advirtiéndoles que si vienen a tratar sobre alianzas, mejor se retiren. Ellos responden que no le harían perder el tiempo con trivialidades, que han venido en nombre de sus maestros, dueños de laberintos que admiran sus hazañas. No pueden culparlos por ser cautelosos, pues temen ser los próximos en enfrentar su espada. Finalmente, explican el verdadero motivo. Solicitan que todos los dueños de laberintos asistan a una reunión de la mesa redonda del 9º piso. El maestro de los Naga y la doncella se sorprenden por la reunión de la que hablan los emisarios. Preguntan si de verdad es para todos los dueños del laberinto del 9º piso. Los emisarios responden que sí, que se trata de un asunto importante que deben discutir. Kim, desconfiado, piensa que todo es una trampa. La emisaria del laberinto de los sueños lo entiende, y le dice que si de verdad fuera una trampa, no habrían revelado el nombre de su propio laberinto. Añade que, aunque ellos son simples soldados, pueden ver cómo el laberinto Naga ha prosperado, y por eso los demás están cautelosos. Al final, le confiesa una verdad. Los otros laberintos ya buscaban formas de oponerse al laberinto Naga antes de que apareciera este nuevo problema. A Kim no le gusta dar tantas vueltas. La emisaria se disculpa y ordena a su compañero, al que llama ahogado. Él se molesta con ese apodo, pero aún así entrega un pergamino para el rey de los Naga. Informa que la conferencia será dentro de un mes, cerca del laberinto de los pantanos, en el centro de todos los laberintos. El pergamino marca la ubicación exacta y el tema principal, una posible invasión del 9º piso por parte del sindicato de los aristócratas del 10º piso. Más tarde, Quintus informa que los emisarios se retiraron. Kim lo felicita, pero igual le pide que confirme. Frustrado, comenta: no ha pasado ni una semana desde la última guerra, y ahora me hablan de una invasión desde el abismo. Es que no pueden darme un respiro. Se pregunta por qué ahora quieren actuar, si durante la Gran Guerra no movieron un dedo. La doncella piensa que puede ser una trampa. Kim reconoce esa posibilidad, pero también que, si es verdad, las consecuencias serían astronómicas. Prefiere ser engañado por los idiotas del 9º piso antes que ser atacado por los aristócratas sin preparación. Dominique le pregunta si asistirá, y Kim lo confirma. También pregunta si el mercader negro aún está en el yelmo. La doncella responde que sí, que sigue inspeccionando para recuperar el yacimiento del laberinto de los muertos. Kim decide ir a hablar con él personalmente. Días después, en las ruinas del laberinto de los muertos, el mercader negro lo recibe con disgusto. Kim lo nota y se lo dice de frente. Los Naga que estaban presentes se preocupan, pensando que cometieron algún error. El mercader explica que están construyendo un nuevo laberinto, pero a diferencia del dragón de la inundación, aquí el antiguo laberinto desapareció por completo. Se alegra pensando que Kim les permitirá tomar ese territorio, pero él lo niega. El mercader se enfurece. Tendrán que empezar desde cero. Kim le pregunta si reinstalarán a Valicio. El mercader responde que no. Él mismo se encargó del cuerpo, y aunque intentaron unir sus mitades, no pudieron salvarlo. Kim frunce el ceño, disgustado con la idea de reemplazarlo. El mercader entra en pánico, rogándole que no lo destruya y recordándole que estuvo de acuerdo con las negociaciones. Pero Kim, con ironía, finge no entender. Dice que solo entregó a Valicious y el núcleo del laberinto de los muertos. El mercader responde que ambos fueron destruidos, y que el núcleo apenas sobrevive, en mal estado. Explica que para extraer un núcleo con éxito se necesita su propia energía, pero este estaba vacío, casi muerto. Kim pregunta qué pasaría si lo extrajera una vez más. El mercader responde que se destruiría, y justo entonces, el núcleo se hace pedazos en las manos de Kim. Él sonríe y comenta: tenías razón. El mercader, desesperado, grita de dolor,
mientras Kim se limita a decir que fue un error. El mercader llora, convencido de que lo matarán. Kim intenta calmarlo, pero él le responde que ya está condenado. Kim le pregunta si podría solucionarse instalando un nuevo laberinto en ese lugar. El mercader responde entre lágrimas que no. Entonces Kim menciona el 8º piso, donde la tribu del Gran Jabalí planea mudarse. El mercader dice que no es tan simple, quedaría un vacío y, además, no tiene núcleo. Cuando explica lo raro que es encontrar uno, Kim saca tranquilamente una pequeña semilla brillante. El mercader se queda sin palabra. Kim pregunta si realmente tiene en la mano algo tan valioso como un laberinto entero. El mercader quiere saber cómo lo consiguió, pero Kim lo interrumpe recordándole que lo llamó estúpido. De inmediato, el mercader cambia su tono y lo halaga como un querido y respetado varón. Intenta sacarle provecho, pidiéndole compensación por el núcleo destruido, pero Kim evade el asunto. Antes de marcharse, le pide al mercader que hable bien de él a su sucesor. El diablillo, nervioso, le dice que con esa semilla podrían atraer a los jabalíes del 8º piso. Pero Kim le recuerda, con ironía, que su vida está en la palma de su mano. Le pregunta qué pasaría si su parásito devorara el núcleo. El mercader entiende la amenaza, pero desesperado confiesa que no tiene nada más que dar. Kim responde que entonces empiece por la información. Ha escuchado rumores de que los aristócratas del 10º piso preparan una invasión. El mercader se pone nervioso, pregunta quién dijo eso y si conoce nombre. Kim exige primero una respuesta. El mercader asegura que son solo rumores, que esos idiotas nunca empezarían una guerra solo. Kim le cuestiona cómo se atreve a llamarlos así siendo aristócratas. El mercader, mirando alrededor, le pide que se muevan a un lugar más privado. Una vez a salvo, le confiesa la verdad. El 10º piso está en ruina. Sus aristócratas han perdido el espíritu de lucha. En el pasado se bañaban en sangre, pero ahora solo compiten por construir palacios más grandes. Kim sospecha que los emisarios mentían y se pregunta por qué los demás laberintos montarían una trampa tan obvia. El mercader insiste, solo habría peligro si existiera presión externa. Finalmente, revela el secreto. La mayoría de los aristócratas del 10º piso adoran a alguien, al conde Partenón de la desesperación, del 11º piso. Kim nunca había oído ese nombre. Pregunta si tiene que ver con todo lo que ocurre. El mercader responde que sí. Partenón es el enemigo jurado del conde Anatolio, y lo que ocurra entre ellos podría arrastrar al 9º piso entero a la guerra. ¿Será cierto que los aristócratas del 10º piso se han rendido al lujo? ¿O todo es parte de un plan más oscuro ligado al 11º piso? No te pierdas lo que viene. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta historia épica.